Desde luego lo primero que se nos viene a la cabeza es sin duda por la mitología, es lo lógico, pero para llegar a ese momento en que la creación de todas esas historias no ha sido de la noche a la mañana. Pensemos que el hombre ha desarrollado su imaginación a través de la propia naturaleza. Pensemos en concreto en las rocas errantes, esas rocas que arrastró la época glacial a diferentes puntos, dando la sensación de algo raro, algo que no pertenece a ese sitio. Y todas esas rocas fueron las primeras que despertaron la imaginación del hombre. Y de ahí, a lo largo de todos esos siglos, el hombre seguiría desarrollando su imaginación y, por supuesto, cuando no podía explicar de una manera empírica todo aquello, a dónde se iba a refugiar, pues evidentemente a la fábula, leyenda, fantasía o como lo queramos llamar. Por supuesto, si hay algo que ha influido a lo largo de los siglos a la humanidad a través de la literatura y otras expresiones artísticas, es sin duda la mitología. Tanto la mitología griega, la mitología romana, la mitología nórdica, la mitología oriental, todo un sinfín de historias, leyendas y grandes fábulas que nos han ido influyendo a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, pero todo ese desarrollo de la humanidad, del pensamiento, de las expresiones artísticas que han influido a esas mitologías, nos llegan a un momento de la historia que es el tema que nos ocupa. Todo eso le llega a un hombre llamado Robert Irving Howard. Robert Irving Howard fue el escritor que creó al personaje que nos ocupa, Conan. Nació el 22 de enero de 1906 en Bicester, Texas, hijo de Isaac Mordecai Howard y Hester Jane Irving. Su familia vivió en varios lugares, pero sobre todo se instaló en Cross Plains desde 1919. Conocemos que, su juventud se rodeó de libros, sobre todo de historia. Tuvo una gran erudición que le llevó a escribir desde los 15 años y que a los 18 publicó su primer relato, La lanza y la espada, de diciembre de 1926. La única relación que se le conoce sentimental fue con Novaline Price, una maestra de Cross Plains con la que salió durante algunos meses, y esta mujer escribió en 1986 un libro sobre él, El hombre que caminaba solo. De hecho, hay hasta incluso una película. Sobre todo su relación con su madre fue la más intensa. Cayó enferma de tuberculosis, él la cuidó y cuando entró en coma se ve que no lo pudo soportar y entró en su coche y se suicidó con una pistola de calibre 38. Robert Irving Howard fue muy prolífico en crear un montón de relatos de diferentes personajes de muy diferente tipo. Solomon Kane, Alan Moore, Bram McMahon, Cult de Atlantis, Steve Harrison, Kirby O'Donnell, el Borak Gordon, como no Reb Sonia, que no Reb Sonja, que eso fue creación más bien de los cómics, porque Reb Sonia es un personaje que anda sus aventuras a mediados del siglo XVI. Y luego tenemos, como no, a Conan el Cimmerio. Todos estos relatos se publicarían en una publicación en una revista pulp estadounidense de fantasía y terror llamada Weird Tales, que fue fundada por J.C. Henneberger y J.M. Lassinger en marzo de 1923. Su primer editor, Edwin Bale, pero fue el editor Farnsworth Wright el que le dio, el espaldarazo definitivo a las publicaciones de Robert E. Howard. En esta revista escribiría otros autores de renombre como H.P. Lovecraft, Seabury Quinn y Clark Ashton Smith. Después de todos estos relatos, posteriormente con el paso de los años, Stan Lee junto a Roy Thomas crearían al personaje de Conan y lo publicarían en su versión cómic en octubre de 1970, que luego se extendería a otras series como La espada salvaje de Conan, Conan Rey, etc.
y posteriormente llegaría a la gran pantalla en películas como Conan el Bárbaro de John Milius, en su secuela Conan el Destructor y por último Conan el Bárbaro de 2011. Y por último se extendería a otros medios como series de televisión, tanto animada como live action, videojuegos, etc. Propicios días a todos y a todas. Bueno, ya he visto un poco la trayectoria de cómo ha sido la creación del personaje en sus diferentes etapas. Vamos a ahondar un poco más en el personaje en sí. Bueno, tenemos que es un personaje que está en un contexto de fantasía heroica, más concretamente de la espada y la brujería, y que, bueno, es un género que popularizó precisamente Robert Howard más que ningún otro autor, porque luego llegaría Tolkien con más fantasía heroica, y bueno, pero fue uno de los pioneros, que no fuera el primero, bueno, pero sí uno de los que más popular hizo o más hizo por el género de la fantasía heroica y más concretamente de su género favorito, digamos, en la espada y la brujería, ¿no? De lo que después se ha tildado, ¿no?, a este tipo de aventuras. Bueno, es una edad antigua llamada Iboria, perdida un poco en la noche de los tiempos, y que, bueno, sería antecesora a lo que la historia, bueno, conocemos, y que tenemos diferentes territorios. En ese territorio tenemos a Cimmeria, y en ese lugar, Cimmeria, nace Conan, donde es un personaje, bueno, es un pueblo bárbaro, es decir, se dedica a la naturaleza, a cazar, a vivir, a desarrollarse autóctonamente, de alguna manera, sin ningún tipo de atisbo de civilización, más allá de la propia convivencia de los propios miembros, ¿no?, de aquella de esa comunidad, de alguna manera, ¿no? Donde, bueno, allí todos son guerreros, ya puede ser hombre, mujer o lo que sea, todos son guerreros. Allí todos son capaces de empuñarse una espada y defender, pues, los ataques constantes que siempre hay en un mundo primitivo, de alguna manera, ¿no? Pues bueno, todo esto, este contexto bárbaro, podemos contemplarlo en el pesimismo que tenía el propio autor Robert Howard con la civilización, por decirlo de alguna manera. Él no estaba muy en la moda o en la civilización de la corrección, de ponerse en una mesa de té, tomarse la tacita, todos estos convencionalismos o las liturgias de las bodas o de diferentes eventos sociales. O sea, no le gustaba salir tampoco. Era un tipo bastante solitario y no era un tipo que le gustara salir ahí de fiesta y tal y cual, porque además tenía esa cierta aversión y sobre todo detectaba, imagino, ya en aquellos años, pues, la parte más negativa de lo que es la sociedad, ¿no? La mezquindad, el clasismo, avaricia, corrupción política, diferentes cosas que no le llevaban a dar una visión más optimista de la sociedad. Y imagino que su forma de enfrentarse a aquello era inventarse un personaje en una edad primitiva donde el contexto de bárbaro, pues, tuviera sentido, y a partir de ahí, pues, bueno, dotarle de toda la aventura que se consumía en aquella época a través de estas revistas pulp, ¿no?, westerns tan populares. Y digamos que sería un poco lo que podíamos contextualizar, ¿no?, el porqué de este personaje. Esto es un poco en función de la información que he ido recibiendo, es más o menos mi impresión, ¿no?, de cómo fue aquello. Bueno, pues luego tenemos la fase de los cómics, donde en mi opinión ya mejora incluso más todas estas historias más el entorno. El por qué lo digo esto, porque, por ejemplo, dota un pelín más de humanidad incluso al propio personaje con el momento del funeral de uno de los personajes, Belit. En los cómics, pues, ya lo comentaré más concretamente, y digamos en los libros, no sé, me da la impresión como ser más frío, ¿no? Es a través de Belit, el amor que siente ellos dos está más reflejado por parte de ella, lo expresa, y Conan como si se mantiene un poco más callado, no lo expresa tanto, ¿no? Y aquí, bueno, pues de alguna manera los cómics, pues bueno, se ha tenido
A ver, no es que sea un cambio radical, pero oye, pequeñas sutilezas, o se ha limado ciertas asperezas que podía, bueno, en un momento determinado pues ser un poco más distante, ¿no?, por parte del personaje. Y además tenemos la presencia de la propia Red Sonja, que es un Conan en femenino, básicamente, es decir, una personaje con personalidad y con a la misma altura que el propio Conan, es decir, no tiene nada que envidiar, ¿no? Es una creación de más bien de los propios cómics. No sé si ha habido algún relato que reconvirtiera lo que es Red Sonja del siglo XVI a lo que conocemos hoy como Red Sonja de los cómics, ¿no? Pues bueno, el caso es que tenemos ahí algo más, es decir, enriquece más todas esas aventuras, porque todo es aventura, acción y demás, pero todo eso va enriquecido o modernizado de alguna manera, sin dejar su aspecto adulto. Eso lo dejemos claro, es decir, igual que Juego de Tronos, esta serie tiene su cartelito, esto puede herir la sensibilidad por la violencia, los desnudos, tal y cual, ¿no? Igual que tiene eso, pues esto mantenía su tono adulto, sobre todo en la espada salvaje de Conan, más concretamente, ¿no? Más que la propia Conan el Bárbaro, que digamos que era la versión que, bueno, que iba con el code este famoso que autocensuraba de alguna manera a los autores, porque no podían crear historias que no fueran en contra del código moral aquel que se impuso. Lo que es todas estas publicaciones en los cómics es muy importante, esta popularización, para que el personaje hoy día tenga vida. Es decir, el que estemos hablando hoy día, 2020, de este personaje, de hecho se va a hacer una serie, por lo visto por Netflix, pues para que se esté hablando, mucha parte de la culpa la tienen no solo los libros de Robert Howard o los relatos, más concretamente, sino todo lo que ha hecho los cómics por este personaje, ¿no? Y creo que lo ha levantado. Además, ha sido uno de los más vendidos. Tengo entendido que incluso, bueno, no tenía nada que envidiar a las ventas, no sé, de los personajes más famosos que tuviera Marvel, o yo que sé, Spider-Man, Capitán América, no sé, no soy un experto en Marvel, en sus personajes, pero de los más populares, y sobre todo aquí en España se vendió Conan, pero a mansalva, ¿no? Un poco por ese tono adulto, ¿no? Que, bueno, igual que ahora, digamos, está tan de moda por el tema de, ya lo fue con Juego de Tronos, el tema de la violencia, The Boys, todas estas formas de ver un poco más adultas las cosas, ¿no? No tan dulcificadas, pues esto ya lo aportaba ya los propios cómics de este personaje. Luego, por último, tenemos las películas, que bien, a mí me gustan. Fue a través del cual realmente yo conocía al personaje. No conocía a este personaje en los kioscos, sino lo conocía a través de la película de John Milius, Conan el Bárbaro, y evidentemente a través de Arnold Schwarzenegger. Entonces, bueno, pues es otra versión diferente. Como yo no tenía ese bagaje un poco de seguir o de ser fan de ese personaje en ese momento, pues la verdad es que yo la película pues me gustó y mucho, ¿no? Es decir, cómo trata al personaje, porque aquí también mejora. Es decir, el por qué lo digo esto, porque esa aportación de Valeria con ese personaje femenino tan potente, estamos hablando de 1982, ¿no? Que, pues aquí le alabo yo, por ejemplo, al señor, ha tenido la suerte, yo no sé si es por coincidencia, que el señor Schwarzenegger ha incorporado personajes femeninos fuertes antes que incluso el propio Stallone, ¿no? Personajes de igual a igual, es decir, un Conan guerrero, pues una Valeria guerrera, es decir, una cosa de igualdad en todo, absolutamente todo prácticamente, ¿no? Tenemos que, bueno, lo conocí a través de esas películas y que aportaba cosas, ¿no? Y creo que era una nueva versión que a mí me gustaba. Y bueno, esto es un poco el perfil del personaje, en fin, en concreto, ¿no? De cómo está tratado un poco también más concretamente. Y ahora sí vamos a pasar un poco a las películas. Bueno, en cuanto a la película, pues ya digo que se han cogido una versión de Conan, digamos, han cogido una especie de pastiche y lo han mezclado todo para que estuviera al servicio de una historia simple de venganza. Pero lo cual para mí no perjudica, sino que
digamos, favorece una producción que por lo menos en esta parte de 1982 se nota que tenían interés en hacer algo decente, digamos, de alguna manera. Y de hecho, incluso las actuaciones, todo en general está muy bien hecho, ¿no? Incluso Arnold, a pesar de que dé la impresión sobre todo hay algunos momentos que da una impresión de bobalicón, pero realmente tiene otros momentos de seriedad, que si hubieran abundado más esas expresiones más duras, hubiera mejorado la actuación, lógicamente, pero yo creo que, bueno, a pesar de todo eso, no, para mí, en mi opinión, a mí no me perjudica, no me molesta, ¿no? Igual que no me molesta tampoco que haya una fidelidad o no a una historia concreta de Conan en los libros o en los cómics, sino que haya una mezcla y que todo eso, ya digo, favorezca otras virtudes, ¿no? Bueno, en cuanto a los protagonistas de lo que es la producción, aparte de Pressman, pues tenemos también a productores de Dino De Laurentiis y Rafaela De Laurentiis, que Rafaela en concreto, pues digamos que estaría en su trabajo de campo, por decirlo de alguna manera, en la que se desplazaría y estaría al lado de John Milius y tal, y en fin, un poco en su labor de productora. Y luego tenemos Dino De Laurentiis, que bueno, haría más, como ya veremos, el tema de finalizaría el tema del montaje, pero bueno, eso lo vamos a hablar después de otra de las protagonistas. Luego tenemos a John Milius, que venía, pues, por ejemplo, no sé si El viento y el león, ¿no? Algo así, creo que se llama la película. El gran miércoles, bueno, guiones como Harry el sucio, Harry el fuerte, bueno, Apocalypse Now, de todos esos trabajos anteriores antes de llegar aquí, o sea que era alguien también que tenía cierta fuerza, ¿no? Incluso Arnold Schwarzenegger, que realmente, bueno, fue nominado, por lo menos que yo recuerde, al Globo de Oro por la película Stay Hungry, y que, bueno, parece que no, dice, bueno, es con desconocido, bueno, sí y no, que tenía, bueno, no sé si sería ya su quinta aparición en la gran pantalla, por lo menos podría ser 4, pues tendríamos, aparte de Pumping Iron, tendríamos Hércules, Cactus Jack, creo que es anterior, Tonto el último tiene un cameo que yo en la versión que vi en los años 80 en el videoclub, yo vi a Schwarzenegger, que me sorprendió cuando alquilé la película Tonto el último, ¿no? Algo parecido, es una película similar, pues, al tema este de ratas a la carrera y tal. Pues ahí estaba. Ya digo, Stay Hungry, como ya he mencionado antes, es decir, que había hecho sus pinitos, no era su primera película, es decir, su primera experiencia como actor, ¿no? Sino que ya tenía, incluso para televisión, hizo bueno, una especie de biopic, no sé, porque eso es otra cosa que tengo pendiente de ver con, bueno, el actor que hacía de Hércules, ¿no? De los Peplums, con no sé quién era, James Mansfield, o me parece que era su pareja y tal. En fin, un biopic para televisión, es decir, aún más todavía, más cosas. Es decir, que no era un total desconocido. Total, que tenemos también a Oliver Stone en el guión, que tenía un plan, digamos, de hacer varias películas, no solo una, pero bueno, también tenía una idea de post-apocalíptica, en fin, bastante ambiciosa, que tampoco se llevó a cabo, afortunadamente, porque bueno, tampoco es que tocara en ese momento. Vale que en los 80 la fantasía pegó un repunte espectacular, pero bueno, tampoco había que pasarse. Y luego, bueno, tenemos como protagonista española, que bueno, de hecho, porque ha escrito un libro, María Luisa Pino, es una de las editoras o una de las técnicos que forma parte del montaje, ¿no? De la película. Bueno, que tiene un libro que se llama Detrás de la claqueta, si mal no recuerdo, y ahí cuenta un montón de anécdotas de esto, entre ellas pues la que decía yo antes, que bueno, que por lo visto pues bueno, llega un momento en que
a John Milius se le expiró el contrato, y es cuando antes de que se terminara el montaje, pero eso parece ser que era una especie de cosa habitual, parece ser, ¿no? Porque es por lo que se deduce, para que luego el productor fuera el que fuera a la sala de montaje a meter su tijera, sus historias, esto que lo quiero, esto no lo quiero, digamos, a meter mano un poco a la producción, ¿no? Y que era bastante habitual que se hiciera, por lo menos por lo que se intuye en estas técnicas y por la experiencia de la propia María Luisa Pino, que lo ha, digamos, explicado ella en varias ocasiones en otros sitios, ¿no? A través de, no sé, podcasts y demás, que bueno, y otras, no sé, conferencias o algo así, o presentación de los libros, lo ha mencionado. Y bueno, esto en cuanto un poco sería la producción. Bueno, en cuanto a los personajes, tenemos un elenco bastante largo. Los personajes principales, tenemos a Arnold Schwarzenegger como Conan, de adulto. Tenemos también como amigo a Subotai por Gary López, amigo de John Milius y haber trabajado antes en El Gran Miércoles. Tenemos a Valeria, a Sandra Bergman, que la habíamos visto, de hecho la vieron en All That Jazz, bueno, que en ese visionado, como la veían como una auténtica amazona, ¿no? O una auténtica valquiria. Luego tenemos a Mako interpretando al brujo, que serían los tres aliados más fundamentales. Y luego tenemos en parte villano, pues tenemos a James Earl Jones, que sería la voz de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Luego tenemos, bueno, como sus secuaces tenemos a Rexor, interpretado por Ben Davidson, que era también una importante personalidad en el deporte americano, en el fútbol, creo. Luego tenemos también a este sueco danés Sven Ole Thorsen, interpretando a Thorgrim, que bueno, sería, bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, interpretaría como doble de cuerpo en algunas películas de Arnold, y además de participar como actor secundario o como casi cameos en diferentes películas de la filmografía del señor Schwarzenegger. Y luego tenemos otros personajes como Max von Sydow, que haría el rey Osric. Tenemos a su hija Valerie Kinnison, y bueno, el padre William Smith, que ya lo mencioné en La Gran Pelea de Clint Eastwood. Luego tenemos a Nadiuska haciendo de madre. Como personaje joven de Conan tenemos a Jorge Sanz. Es decir, serían los más relevantes de la película, si no se me ha escapado así ninguna así a de pronto, creo que no, y en principio esos son los más relevantes. Y bueno, la verdad hay que decir que cada una de las actuaciones ha sido bastante buena, es decir, incluido, a ver, Arnold, ya digo, salvo esa pega o crítica que se le podría poner en esos momentos más inocentones, pues claro, el personaje de los cómics o de los libros tenemos de una persona bastante inteligente, y a lo mejor pues hay momentos que no da para eso, pero creo que es más importante también que se hubiera centrado más, ya que no iba a hablar demasiado, pues en poner esa cara de seriedad, de bestia, ¿no? Como veremos en algunas de las imágenes que mostraré a posteriori. Bueno, en cuanto a la película, vamos a ir viendo unas imágenes y voy a ir comentando más concretamente el tema de la película. En primer lugar, tenemos la introducción. Pues como no, esa frase de Nietzsche, de lo que no nos mata nos hace más fuertes. Además coincidía en que después de, bueno, vista esta película, ya había estudiado en filosofía a toda esta gente, entre ellos Nietzsche, y me hacía esta gracia y todo que mencionara incluso en la película, ¿no? Y la verdad es que me resultó curioso, además realmente pues, tiene mucho que ver con la película, con el tono que se quiere dar a la película también, lo cual me pareció increíblemente acertado. Luego tenemos la forja de la espada durante los créditos de los diferentes técnicos y protagonistas de la película. Magnífico, es decir, es que eso ya, o sea,
es que ya molaba directamente, porque ya acompañaba esa gran música de Basil Poledouris, que ya le daba la épica directamente desde el minuto 1 prácticamente, aparte de la narración previa, eso sí, del narrador, un poco introduciéndonos en ese ambiente, y eso, bueno, con la forja de la espada ya nos sentiríamos más imbuidos en la película totalmente. Y luego tenemos, por supuesto, el padre, pues bueno, pues sus consejos de padre como al hijo, dejándole el legado de sus conocimientos y de lo que, digamos, debería tener en cuenta más importante a lo largo de su vida, ¿no? La verdad es que ya desde el principio es que es perfecto. Aquí yo creo que nadie le puede poner ninguna pega, porque a los que le interesen este personaje, lógicamente, la verdad es que es un principio totalmente ya épico. Luego tenemos en la siguiente imagen, tendríamos ya la invasión y la conquista, digamos, del poblado de Conan en Cimmeria. Y bueno, tenemos pues en primer lugar tenemos esa magnífica composición y fotografía con Franco Columbo, amigo de Schwarzenegger y de Sylvester Stallone, montado en esa roca, entrando ahí las hordas, ¿no?, de los enemigos. Y bueno, y fíjate el fondo del bosque, el sol, no sé, es increíble. Nada más ver esto es puro cine. Por eso digo que ya una vez tenida la historia más simple, te puedes detener en este tipo de detalles y en este tipo de momentos, ¿no?, que le da con la música todavía más épica. Aquí no tenemos diálogos, aquí directamente es música y acción pura y dura. Luego tenemos también el momento de la muerte del padre, a través de esos, bueno, especie de, no sé, perros salvajes, lobos, como lo queramos llamar, que la mata delante de su familia, lógicamente. Y tenemos esa imagen de la espada hincada en la tierra, a través del hielo, fantástica. Es que son fotos vamos, son auténticos para enmarcar, ¿no? Son postales auténticas de película. Y luego el momento más importante que vemos ahí de bueno, la muerte de la madre de Conan. Esa composición en concreto, tenemos a Jorge Sanz mirándose la mano, tenemos de fondo, tenemos a Thulsa Doom, que es el que ha decapitado a la madre de Conan, mirando la espada, el acero, por ese misterio del acero, es el secreto del acero, tan admirado por los guerreros, y al fondo pues toda su horda, digamos, de soldados, ¿no?, de su ejército. Aquí es donde tenemos que sutilmente, porque hay películas que tienen algo más. Por lo que yo he hablado muchas veces del tema de las capas. En ese momento tenemos la capa de la muerte de su madre. Tenemos a Jorge Sanz en ese shock que tenemos de esa muerte. Tenemos esa representación de la muerte, tanto de una perspectiva, la cruda, del cadáver de la mujer, de la madre, y tenemos por supuesto a Jorge Sanz pues lamentándose un poco de la muerte de tal. Luego tenemos esa fascinación del enemigo representada tal cual, y bueno, y la conquista que representa pues el fondo un poco de esa horda ya conquistado el pueblo, ¿no? Todo eso que se va uniendo de una manera sutil en una imagen tan simple como eso, pero me parece genial esa idea y esa manera de componer y utilizar esa profundidad de campo impresionante. La verdad es que la calidad aquí de John Milius es brutal. Dices tú, bueno, mira que bueno, que después de ver El Gran Miércoles, que bueno, puede ser todo lo buena película que sea, pero desarrollar todo manera de hacer de esta invasión y esta manera de hacer el inicio de este personaje me parece brillante. Y aunque no sea, digamos, se corresponde al real de que nació en el fulgor de la batalla y todo esto, pero bueno, tampoco, ya digo, que a mí no me molesta en absoluto.
Y yo es que viendo estas imágenes es que de verdad es que yo disfruto, ¿no? Y no olvidemos que va acompañado de la música, esa música primitiva que nos que estamos ahí metidos. Y creo que en cuanto a las invasiones de muchas películas que se han hecho, creo que esta sería de la mejor, si no la mejor plasmación de una invasión de un poblado en una de estas películas. Hay como todo gustos, pero aquí hay un gusto por la estética, no sé, es que está todo muy buen cuidado. Por supuesto el trabajo de diseño de producción es impresionante, ¿no? Que bueno, luego me detendré en él porque ha muerto recientemente, por desgracia, y ya bueno, se lo dedicaré más adelante. Bueno, continuamos y tenemos bueno, la presentación como a Conan como esclavo, y tenemos ahí la rueda del dolor, la conversión de joven adulto y bueno, la consecuencia de mantenerlo como esclavo. Esta quizás sea una de las partes más criticadas porque no termina de convencer a nadie, bueno, a casi nadie. Me refiero que hay mucha crítica al respecto, ¿no? De este origen o esta forma de conseguir su digamos su progresión como adulto, por decirlo de alguna manera. A ver, a mí me parece bien, yo lo vi bastante jovencito, entonces pues a ver, esto hay que planteárselo como una fantasía. Si realmente Conan no existe, la edad Iboria no existe, todo es fantasía, y podemos encabezonarnos en traer a la realidad algo que es fantasioso de por sí. A Superman lo podemos traer a cierta realidad, pero no podemos dar un despliegue real, total y absoluto de una fantasía, y más como esto. Entonces esto es una idea, es un concepto, no es nada más que eso, y está reflejado en estas imágenes y ya está. No pretende ser realista, sino tener una idea de cómo ha sobrevivido Conan a digamos ese esfuerzo o esa tortura de ir arrastrando la rueda. No tiene más pretensión, y vamos como digamos es lo que le hace más fuerte la frase que nos empieza a comentar en el inicio de la película. Y yo imagino que durante ese arrastre de esa rueda pues se va alimentando su odio, su venganza, y cómo vengarse y cómo hacerlo, y que ahora mismo está atrapado, pero esa idea la tiene ahí y se va desarrollando, lo que le va a obsesionar en el futuro, incluso dejando a la propia Valeria en pos de querer hacer su propia venganza, ¿no? Porque han matado ya no solo a su pueblo entero, a sus padres, la han dejado huérfano completamente. Y la verdad es que a mí me parece bien, es decir, y no hay que buscarle más historia para mi modo de ver, en mi opinión, ¿no? Y a pesar de que que evidentemente no se ajusta a esto, pues si lo ponemos a nivel real, evidentemente pues no tiene más sentido. Pero en fin, vamos a continuar. La siguiente, bueno, aquí tenemos pues ya como gladiador, porque digamos esta película, igual que lo haría la de 2011, ir tocando a facetas del personaje de los cómics. Aquí como tenemos por ejemplo el tema de como gladiador, ¿no? Ese entrenamiento, esa culturización que luego tampoco se hace evidente, esa escena de que está ahí en la cárcel, bueno, ofreciéndole la cultura, los placeres de la carne, como suelen llamarlo, y ese entrenamiento, esa parte de la culturización que al final luego no lo aplica, no creo que hubiera sido necesario. Yo sé que esto, hombre, para darle ese toque de los libros, de los cómics, de inteligencia, vale, como guiño, pero realmente luego eso no le da uso realmente, prácticamente no. Y luego bueno, y tenemos esa última imagen en la mítica frase, ¿qué es lo mejor de la vida? Pues
aplastar los enemigos, oír los lamentos de las mujeres, de las pérdidas de sus maridos y tal y cual. Esto es una típica pregunta, es una típica frase que la sacaron de Genghis Khan como conquistador. Y aquí, por ejemplo, yo lo vi, a pesar de que está como esclavo, lo veo como una especie de mercenario, ¿no? Esa imagen de mercenario, de conquistador, ¿no? Y darle, bueno, aparte de ir poniéndolo en diferentes facetas, digamos que esto sería una representación de ese aspecto, ¿no? También, aunque ya digo, ahora en ese mismo momento está como esclavo. Vamos a continuar. Bueno, tenemos la liberación por parte de su dueño, por decirlo de alguna manera, de su carcelero, que finalmente pues se apiada de él, porque ve una personaje, imagino, excepcional, que no merece estar encarcelado y ser por vida desperdiciado en una vida tan poco edificante, ¿no? Y bueno, tenemos eso, la huida de los, de los lobos. Entendámonos que ya sabemos que son como perros tuneados de alguna manera, pero ya digo que tampoco en aquella época, en el 82, bastantes que nos ofrecían una gran aventura y con sus medios físicos muy bien realizados, por cierto, y que bueno, que hay que entender también un poco esas salvedades, ¿no? Y decir que bueno, todas estas localizaciones que estamos viendo magníficas, lo bueno es que están en España, todos esos exteriores, lo cual da fe, digamos, de alguna manera, de la multitud de ambientes y atmósferas y diferentes ambientes climáticos que hay a lo largo de España. Te puedes desplazar de una punta a otra y tienes un clima totalmente diferente, ¿no? Desiertos, árboles frondosos, nevados, etcétera, ¿no? La verdad es que bueno, podemos incluso disfrutar de nuestro propio país en esta película, lo cual hace bastante interesante y unas localizaciones muy buenas, la verdad. Bueno, después de la huida, tenemos de esa huida y escapada de esos lobos, entre comillas, y pues tenemos la consecución de la espada hablante, ¿no? En esa imagen, pues bueno, que es magnífica, esa iconografía de la calavera me parece brutal. Aquí el diseño de producción es que se sale. Es que en muchos momentos el diseño de producción, es que esto se sale. Es increíble. Y en este momento, pues bueno, cómo dar ese dignificando incluso una calavera, un esqueleto en una especie de trono, y que ahí consigue la espada hablante, ¿no? Que bueno, aquí nos podemos, como no lo explica tampoco, aunque Conan dice Kron en un momento determinado, que siempre me ha quedado ahí la cosa de no decir por Kron, ¿no? Que yo tan acostumbrado estaba en los cómics, ¿no? Pero bueno, aquí podemos imaginarnos como si fuera incluso Kul, antepasado de Conan, Kul de Atlantis, el propio Kron, no sé, podemos inventar cualquier tipo de antepasado o de misterio, y que bueno, la verdad es que es fantástico. Y luego, como no, tenemos por ejemplo el tema ya una vez que sale de la amanece y se rompen las cadenas y tenemos, como vemos ahí, mirando a cámara, y es donde empieza el personaje. Aquí nos dice, aquí hemos empezado. Este recurso de mirar directamente a cámara, lo está mirando a nosotros. Es decir, me parece brutal para dar más énfasis a la escena de la liberación, de romper las cadenas, ser libre y empezar el personaje. Porque esto al espectador le llama la atención. Digo, me está mirando a mí, ¿no? Le dan más énfasis, ¿no? Un poco, y involucra incluso al espectador, que a lo mejor está viendo la película tranquilamente, sin prestarnos toda la atención del mundo, pero más allá del visionado de la película, y esto pues provoca como algo, un impasse ahí en el personaje. Me parece una gran idea ponerlo en este momento, porque bueno, le da toda la épica, aparte de la música, que repito, que acompaña constantemente a esta película y la va elevando en su epicidad constante, porque es todo épico. Es que es épico ese momento de liberación de las cadenas. Me parece brutal.
Siguiente imagen, bueno, ya tenemos aquí el tema de que, bueno, tiene esas pieles que ya supuestamente pues ha aniquilado a esos lobos que intentan matarle, y que, bueno, aprovecha para hacerse su vestimenta, ¿no? Todo típico, muy primitivo todo. El momento de la bruja. Aquí entonces empezamos a introducir temas de la magia, más concretamente, y además conoce a su gran amigo Subotai, ¿no? Tenemos estos momentos, ¿no? En esta parte de esta que está ambientada en Cuenca, en la ciudad encantada, si no me equivoco, y que, bueno, esta parte también creo que en un momento determinado estuvo censurada. La verdad es que, bueno, tampoco es que aporte gran cosa, ni quita ni pone, pero bueno, esto es alargar un poco esta escena y tal. Tiene ese aspecto sexual al fin y al cabo, y bueno, y no deja de ser un elemento más de todas estas aventuras de espada y brujería. Tenemos bellezas, tenemos hombres bárbaros, tenemos luchas, peleas, violencia, sexo, etcétera, ¿no? Como ya digo, igual que en cualquier aventura de esta que quiera introducirse, Juego de Tronos, etcétera. Y bueno, y tenemos ya el viaje ya con su amigo, recorriendo un poco todo el mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este recorrido junto a su compañero, aquí es donde se dibuja un poco el personaje. Ese es el problema que tiene más personalidad el propio Subotai, el propio personaje, porque es el que habla, ¿no? El que va diciendo dos serpientes enfrentadas, no sé qué. Digamos que toma la iniciativa en las diferentes cosas y queda como más en segundo plano en el Conan aquí. Es una pequeña pega que podríamos ponerle en cuanto al personaje, ¿no? Aquí es donde más flojea, digamos, de alguna manera digamos, a lo largo de la película. Vamos a seguir avanzando. Bueno, tenemos el encuentro con Valeria. Aquí tenemos un personajazo, total y absoluto. Y aquí en esta escena, por ejemplo, está recreando una parte de los libros de la Torre del Elefante, que en el libro se encuentra con Taurus, otro personaje, y que luego Taurus, creo que incluso se le pondría el nombre a uno de sus hijos de Conan, creo. En fin, que le dice que vengo a robar y tal y cual, y realmente eso, que está basado, está sacado, digamos, de aquella historia. Luego tenemos el robo con la serpiente, también que ha salido luchando con un montón de criaturas a lo largo de los cómics, y serpientes, como no, ha habido, ¿no? Por lo menos, a que se me vengan a la memoria, por lo menos hay dos historias, que por lo menos dos, hay más, pero seguramente, pero que se me vengan a la cabeza dos historias. Y luego, bueno, pues la celebración, esa relación que tiene con Valeria, esas químicas que se va creando, a pesar de que, bueno, ya digo que Conan tampoco interpreta gran cosa, y lo tenemos ahí. Vamos a con la siguiente. Y luego aquí tenemos también que, por ejemplo, ya hemos visto el aspecto de ladrón a través de esa incursión en la torre esta de la serpiente. Pues aquí tenemos el aspecto un poco también de mercenario, al ser contratado un poco, por decirlo de alguna manera, entre comillas, por Osric, aunque Valeria o Subotai están en contra de meterse en la boca del lobo, o en la boca de la serpiente, mejor dicho, en este caso. Y la verdad es que, bueno, es un poco una misión, un añadido a una subtrama que incorporamos un poco a lo que es la venganza. Y al saber que se trata de su archienemigo, Talsadum, que recordemos una cosa, voy a hacer un paro en cuanto a esto. Talsadum es un personaje propio de Kul, del personaje de Kul, de Atlantis, del rey de Valusia, si no mal recuerdo. Es archienemigo de aquel personaje, pero que años más tarde saldría en los cómics de Conan. Ojo,
y voy a poner ese fragmento y donde aparece en concreto, y para que vosotros lo veáis. Vamos a verlo. Como habéis visto, es una calavera, básicamente, ¿no? Como aparece la representación de Thulsa Doom en los cómics, de Conan en concreto, ¿no? En concreto, esto de la espada salvaje de Conan, como he puesto ahí. Luego, en cuanto a la siguiente imagen, tenemos esta imagen, he querido ponerla porque me parece otro recurso cinematográfico de 10. Uno de los mejores planos que tiene esta película, que más me gustan. ¿El por qué? Porque superpone las dos imágenes, pero las superpone de tal manera, no sé si es coincidencia o no, pero si observamos en la imagen, cuando se superpone va desapareciendo una y va apareciendo la otra, y Conan está justamente en la cabeza, en el cerebro de Valeria, y de una manera sutil, por no decir incluso hasta poética, ver cómo Valeria está pensando en Conan, en su marcha, en su viaje, y tenemos dónde está Conan en su viaje en concreto, ¿no? Me parece un momento brutal, como recurso cinematográfico brillante. Ya digo, no sé si acaso hecho o no, es una cosa que sí le preguntaría y que me parece increíble. Es decir, estos momentos de brillantez que tiene la película, igual que cuando comenté lo de la muerte de la madre de Conan, que me parece brillante. Es decir, es que esto es puro lujo. Y bueno, tenemos el encuentro con el brujo, donde ya conoce, que se sabe que tiene contacto con esos espíritus y tal, y que luego será tan importante para poder recuperar a Conan, ¿no? Como veremos más adelante. Y bueno, la verdad es que no tiene más historia. Aquí se lo introduce aquí como introduciendo al personaje, desvelándonos que es el narrador de la película, y que luego más adelante pues lo veríamos actuar, ¿no? En algo tan importante como sería la resurrección del propio Conan. Vamos a avanzar. Bien, aquí tenemos la introducción o la infiltración del personaje de Conan en la secta esta tan poderosa, que como vemos en los viajes del propio Consubatai visitando ciudades, tenemos que hay una torre de estas religiosas a modo de iglesias o templos, el equivalente, ¿no? En cada pueblo o ciudad, para darnos una idea de la expansión y el poder que tiene, por decirlo de alguna manera, esta secta. En esa primera foto, imagen, tenemos a la que fue mujer de John Milius. Es ella. Este es uno de los detalles que comentaba cuando hablaba de Inma de Santis. Esto lo dijo, esta es la mujer de quiero recordar, si no me falla la memoria, que lo dijo ella. Esta es la mujer de John Milius. Ahora ya no es mujer, pero en aquel momento era la mujer, y ahí tenemos el momento en que Conan está observando la fuente o diciendo ¿qué miras del infinito?, ¿no? Y luego tenemos la captura, tortura y ya el encuentro de su archienemigo, y cómo le va explicando un poco la evolución que ha tenido este personaje, y bueno, y el odio que le tiene y la rabia que le haya matado a su serpiente, que es lo que más cruel le ha parecido, porque él mismo ha matado un montón de gente, pero bueno, a él no le importa. Pero claro, aquí tenemos a James Earl Jones presentándose, digamos, en toda su magnitud de poder, y demostrando su fuerza ante Conan, ¿no? Ante esa tortura o esa paliza que le dan a Conan. Aquí lo vemos más humano, es decir, no tenemos que verlo siempre que lo puede todo y es imbatible. Aquí tenemos una debilidad del propio personaje, lo cual lo hace más empático incluso al espectador. Y por supuesto que lo manda a crucificar. Y
Por supuesto, esto está basado en un relato de Conan. Esto es la parte de los relatos salvajes, que es el número 5, y que vamos a poner, y os lo voy a poner en pantalla y que lo veáis. Bueno, ya habéis visto que las diferencias de una manera lo encuentra su mejor amigo, y por otro lado en los cómics pues un viejo conocido que lo reconoce como tal y le ayuda a recuperarse, ¿no? Son diferentes momentos. Bueno, avanzamos en la película, tenemos ya el momento de la resurrección, el CGI hecho por la ILM, creo que recordar. CGI, no, efectos digitales, ¿cómo decirlo? Que también lo sabía aquí, ¿no? En ese momento, ¿no? Es la única que se sale fuera de lo que es todos los efectos físicos, efectos especiales físicos. Y luego tenemos esta resolución y esa promesa que le hace Valeria, que eso viene de los cómics de la Reina de la Costa Negra, de ese relato, y que lo saca de ahí, o sea, traslada lo que es el amor verdadero de Conan, digamos, en los cómics o en en las novelas, como es Belit, la reina de la Costa Negra, y la traslada a Valeria, que a mí me parece bien. Es decir, si tú quieres construir una historia, tu propia historia, igual que lo haría, que esto no es nuevo, que igual que James Bond no es fiel totalmente a las novelas de Ian Fleming, no lo es, porque si habéis leído lo de Ian Fleming, pues bueno, tiene otro carácter diferente y no es, digamos, el desarrollo de personaje que luego a lo largo de las películas desarrolla. Pues esto iba a ser un poco lo mismo, ¿no? Era su propio desarrollo de su propio personaje y llevado a buen fin. Yo creo que para mi opinión, no tiene ningún tipo de importancia más allá de eso. Además está muy bien hecho. La verdad es que
ayuda a la épica. Es que seguimos con la épica de la película constantemente. Es que hasta para eso, esa promesa, vamos, que además la vamos a ver ahora mismo en la comparación con el texto del libro, el fragmento traducido que con la escena, ¿no? Vamos a verlo. Juntos nos separarán. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado. Bueno, pues ya lo habéis visto, un poco la diferencia, ¿no? Publicado en Weird Tales en el 34. Bueno, seguimos con las imágenes. Tenemos, ya Conan recuperándose, una imagen icónica. Esta imagen es de las más recurrentes que he tenido yo en mi vida, porque, cuando quedamos para estudiar con uno de mis mejores amigos, pues bueno, iba yo a su casa, nos quedamos a dormir o venía a la mía. Y normalmente para el desayuno, mi amigo se ponía esta escena en concreta de la espada. Siempre estaba viendo eso en modo bucle. Digo, macho, es que no te vas a cansar nunca. Y no, pues el tío pues le daba. Y bueno, es una de las que más se ha repetido y he visto a lo largo de mi vida, sin duda. Luego tenemos la infiltración en la orgía, donde tenemos esa fiesta orgía con esos menjunjes hechos de cadáveres de carne humana, esa especie de sopa, ¿no? Ese puchero carnal, ¿no? de los humanos, que le da pues aspecto fantástico, bárbaro y todo este tipo de cosas y tenemos una de las transformaciones de la película, de cómo el brujo, digamos, mayor, el Talsadón, se convierte en serpiente y va huyendo, ¿no? Y consigue huir. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, aquí tenemos ya la huida y tenemos la muerte de Valeria. Aquí la muerte de Valeria tenemos que a través de esa especie de serpiente venenosa que le alcanza a Valeria y tenemos la fatal muerte en brazos del propio Conan. Que incluso aquí tenemos esa parte humana, dentro de que no habla, pues le dice que por favor la bese, que sea su último aliento lo que sienta antes de irse de este mundo. O sea, se puede ser más épico, es que no para esta película de momentos épicos, de momentos grandes y además acompañados con la música. Es que no te puedes resistir. A la gente que le interese esta película, lógicamente, a los que no le interesen, porque no le importa traer un comino, ¿no? Pero ya a los que nos interesa esta película, pues no te puedes resistir a imbuirte en todo este ambiente épico, en esta poesía, digamos, de alguna manera. Y tenemos la pira funeraria de Valeria, también sacado un poco en esta versión, en una pira terrestre. Y en la versión de los libros o los cómics tenemos que es su ataúd, por decirlo de alguna manera, en sentido figurado, el barco de Belit, ¿no? Pues aquí tenemos una pira vikinga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podríamos decir, en este funeral vikingo, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que también, pues bueno, voy a poner las imágenes del momento del funeral y la diferencia que hay es efectivamente con respecto a los cómics. Si bien aquí tenemos al personaje que no llora, sin embargo en los cómics fue un momento muy importante, porque si tenemos al personaje que nunca llora, tenemos una lagrimita en los cómics. Y eso, imaginaros en la época, porque hoy día pues bueno, nos parece normal, pero claro, después de ver toda la trayectoria del personaje, de ser duro, frío, de ser poco más que un bárbaro, ¿no? Y vemos ese momento que lo humaniza, y por eso digo que los cómics avanza un poquito más en actualizar un poco al personaje y a mejorarlo, porque
eso no deja de mejorar al personaje y darle un poquito más de profundidad, ¿no? Aunque sea de una manera más sutil, muy poco apreciable prácticamente, ¿no? Pero vamos a verlo directamente. ¿Por qué lloras? Él es Conan, el bárbaro. Él no llorará. Yo lloro por él. Bueno, ya lo habéis visto. Y ahora pasamos a otra imagen que es la trampa que urde el propio Conan para atrapar a Tulsadun y matarlo, lógicamente. Y tenemos el famoso rezo. El famoso rezo que es otro momentazo que ha perdurado a lo largo del tiempo y que más se ha repetido, pienso yo, en todos los aficionados a esta película, ¿no? Es decir, bueno, tú que somos dos contra muchos, es lo que tienes que tener en cuenta. Tú que valoras el valor y la valentía, ayúdanos, y si no, vete al infierno. Es decir, bueno, épico, es que momentos épicos, pero sin parar. Es que esta película es de verdad increíblemente increíble. Y mira que estamos hablando del 82, con los medios físicos y técnicos que había, que si bien que hubo un salto tecnológico en cuanto a toda la aplicación de elementos de efectos especiales, lógicamente lo vemos muy claramente en todo el desarrollo de la fantasía de los 80, pues aquí no podía ser menos. Y aquí es que la música, y volvemos, ya digo, soy muy pesado, pero es que es épico. Y por supuesto el regreso de Valeria de la muerte como prometió. Este momento, dices tu madre del amor hermoso. O sea, ves el regreso de Valeria y es que no das crédito. Dices, madre mía, qué momentazo. Otro momentazo increíble. Qué bien sacado de los cómics, y que de los cómics no, de lo que por lo menos, es que de los cómics no he localizado exactamente el momento, pero sí en el libro volvemos a tener este momento. Y lo vamos a poder ver o leer, mejor dicho, el momento en que de la aparición en los libros Belit y aquí Valeria. ¿Quieres vivir para siempre? Bueno, ya habéis visto, en fin, si es que no puedo parar de alabar esta película, por muchos motivos. No solo por el personaje, que sea un bárbaro, o sea, no sé, no es solo eso, sino es todo el ambiente, toda la atmósfera que rodea a todo este mundo, ¿no? Que esto es un poco, es un mundo que de alguna manera, pues a lo mejor, pues en un momento de mi vida, pues sí he admirado, ¿no? Fuera de la civilización, en el sentido de que aquí el que sobrevive es el más fuerte. Eso de que venga gente de boquilla a provocarte, me provocas, bueno, pues saca la espada y que vamos aquí a ver cuánto te dura la gracia o la broma de lo que es. Y aquí, pues bueno, pues un mundo de que el más fuerte sobrevive, el más pícaro, el más inteligente. Aquí necesitas algo más que un simple vagar por las tierras iborias por ahí sin más, ¿no?
Y bueno, tenemos el momento de la venganza, de la ejecución de la venganza de Conan ya al final de la película, y que tenemos aquí representado por la decapitación con la espada, el trozo más bien de la espada del padre de Conan, lo cual cierra el círculo de la venganza perfecta, en la forma de la muerte, decapitación, la espada, donde veíamos, recordemos esa imagen que yo he comentado de la muerte de la madre, que tenemos como admira la espada, lo tenemos de fondo. Por eso digo que esto que tiene los momentos esos brillantes, como ese plano, pues tiene aquí ese, digamos, aquí se refuerza su significado. Esa espada que estaban todos mirados ha sido, digamos, su muerte. Sin, digamos, en principio, sin saberlo, estaba mirando el instrumento de su muerte, ¿no? De su ejecutor, aunque sea empuñado por el brazo del hijo que lo tenía enfrente. Es decir, no sé si me explico. Todas estas capas que consigue el cine en determinados planos, y cómo se va reforzando y reflejando y cerrando un círculo perfecto en esta película. Es decir, es que podemos denostrarla como queramos, porque no es fantasía, es friki, lo que queramos que haga, pero está tomada de una manera más seria, más que las secuelas y el propio remake. O sea, el remake tenía que haber aprendido de esto. No entiendo si es que el director o los guionistas de la película de 2011 ven esta película o le ha importado en algún momento, porque aquello, lo de 2011, es como imagen de Conan, me parece muy bien. Es decir, lo calca a un Conan de los cómics, incluso si me apuras, incluso de los libros quizás, porque bueno, en los libros es moreno, ojos azules, etcétera, alto, bastante alto, etcétera. Bueno, que lo clava muy bien como imagen, como iconografía, como lore, bien, pero luego la película, en serio, no llega, no está la épica. La épica de 2011 no está la épica, a mi modo de ver, que yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor de nueva generación, o que le haya gustado más, incluso, yo lo entiendo, pero es que no hay épica, no, la música no, es que no tiene parangón, ya solo la música, sí, incluso me gusta más la música de Conan el Destructor, donde cambiamos el tono de la película, que la propia música del 2011. Esa escena, esa primera escena del hijo nacido de la batalla, elevando a Conan, empieza muy bien, y dices tú, vale, vamos hacia un personaje de leyenda, pero luego la escena de la prueba de correr por, y que mate allí a los pistos, como si, es decir, esa escena estaría bien cuando tú tienes un background, tú has invertido tiempo para desarrollar a ese personaje. La relación de padre e hijo no está desarrollada. Ves al hijo que quiere apuntarse a una prueba de hombría, por decirlo de alguna manera, pero no has empatizado con ese niño, ¿no? Todavía no ha dado tiempo, no quieres desarrollar algo épico con el digamos, como un joven, pero no te detienes a desarrollarlo, con lo cual queda frío, queda poco empático a mi modo de ver. Entonces esa prueba que tiene lo del huevo para demostrar que soy el mejor, ya digo, esa escena hubiera estado mucho mejor cuando hubiera tenido un background detrás mejor desarrollado, y ese es uno de los fallos que tiene, por ejemplo, esa película para mi gusto, ¿no? Y luego se va decayendo. La película de 2011 va decayendo conforme va avanzando la película en cosas que no sé. Y la verdad es que no lo entiendo. Viendo esta película de 1982, yo, vamos, no se me ocurriría. Yo hubiera sido el director de aquella película y no consigo esto, ni la mitad de esto. Digo, mira, yo me retiro, lo dejo a otra persona que sepa dirigir mejor o reflejar esto mejor, porque no sé qué pasó ahí, pero la verdad es que
tenía yo cierta ilusión por ese remake, y Jason Momoa, que me pareció perfecto como Conan, y luego la película pues me dejó muy mal, muy decepcionado en ese sentido. La tengo y tal, y he intentado, a ver, no es de lo peor que hay en el cine, pero que me deja con esa desasosiego, esa decepción. Siempre tengo ese regustillo. Intento verla cada vez de otra manera, intento darle incluso otra oportunidad, pero es que me cuesta mucho trabajo ya ver esa película. Y luego, hablando de la secuela con el propio Schwarzenegger, que es una película que me gusta incluso más que la propia de 2011, a pesar de que pasamos a un tono cómico, a otro ambiente Dungeons and Dragons, otro juego de rol, es decir, a pesar de que el guión está propio por Roy Thomas, que es el creador en los cómics, porque no es que sea el creador, una cosa es el creador del personaje, que lo tiene con un cierto personalidad determinado. La personalidad de los cómics la crea Roy Thomas, y a pesar de que intenta coger elementos, evidentemente luego ¿qué pasa? Que la productora le va poniendo trabas, y lo que Roy Thomas tiene junto con Conway en mente, pues se lo van echando para atrás, ¿no? De hecho hubo hasta 5 guiones para poder finalizar el guión definitivo, y incluso el propio Basil Poledouris, cuando pensaba que iba a ser una continuación, que ya le tenía pensado, bueno, esto es fácil, cojo las piezas que ya había compuesto, las adapto a la nueva y todo. Y cuando vio la película y que aquello era completamente, casi prácticamente diferente, Basil Poledouris se quedó hostis, en la que me he comprometido a hacer esta banda sonora, pero yo pensaba que era la continuación de la anterior, y ahora tengo que hacer un concepto nuevo. Y el propio Basil Poledouris incluso se sorprendió, ¿no? Y todo ese cambio, pues bueno, al personaje pues tampoco le ha ayudado mucho, pero no obstante no me parece entretenida. La veo de una manera más desenfadada, y ya digo que coge elementos de Conan, de los cómics de Conan, porque ya tenemos al guionista del propio Conan, pues tenemos a Zula, que en los cómics es un hombre y aquí es una mujer. La verdad es que está muy bien adaptada, oye, ningún problema, y además en aquellos tiempos no había voces de críticas, ¿no?, que podíamos cambiar de sexo, ¿no?, a uno u otro, pero bueno, creo que es una adaptación razonable, bastante razonable, como podemos estar de acuerdo. En su estética de Grace Jones es hacer este personaje de Zula, pues la verdad es que muy acorde, ¿no?, un poco también sin desviarnos demasiado del concepto de cómic, ¿no?, o del concepto que tenía Roy Thomas en sí, ¿no? Y bueno, y algunas cosas como por ejemplo también la promesa de esa bruja, pues aquí tenemos como villana a una mujer, tenemos a una mujer poderosa, es decir, a través de la magia. No tenemos a una mujer de secundario, vamos a tener mujeres potentes, ya sea desde el punto de vista de villano como el punto de vista de aliado, como sería el caso de Zula, mujer fuerte. Y tenemos también y meter a la típica damisela, que la actriz en ese momento era menor de edad, recordémoslo, y que bueno, la típica también, que bueno, que eso en los cómics está también. Pero ya digo, esa promesa que en la pira, que bueno, cambia de escenario, porque lógicamente ya no está rodado ese escenario en España, pero esa pira donde promete el regreso de Valeria, ¿no? Eso también Roy Thomas lo coge de los cómics. En el 10º aniversario, Roy Thomas escribe una historia que ya estaba dejando, estaba abandonando las colecciones de cómics de Conan el Bárbaro, y en ese número hay un brujo que le promete que acepte su red, que le ayude a hacer una determinada misión, una serie, y a cambio le daría a Belit, ¿no? Pues esta idea lo coge Roy Thomas. Oye, en ese momento en los cómics Conan rechaza, porque Conan con la brujería le tiene odio, no le gusta. ¿Por qué?
porque no puede, porque eso es como hacer trampas. A Conan le gusta enfrentarse físicamente y valerse. Si tiene que morir, muere, pero valerse físicamente con otro en ese momento, y hacer magias como desaparecer o intentar hacer un amago de la espada, un avance, un ataque, y que desaparezca, pues hacer trampas. No, él lo que le gusta es, y eso lo odia, ¿no? Y los cómics, pues, bueno, mantiene un poco esa historia. Y Roy Thomas, y aquí Roy Thomas dije, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Pero en vez de que lo rechace, lo acepta. Y de ahí pues viene la idea aquella. Pues además, la película, bueno, pues ya digo, demasiado humor, demasiado humorística. Volvemos a repetir el chiste que ya en la primera del camello, a mí es que no me hizo gracia ni en el primer momento ni en el segundo. Repetir el tema del camello, que esta vez le escupe, que me parece que es un chiste bastante pasado, pero bueno, era una manera de conectar. Luego el personaje que la acompaña de ladrón, demasiado cómico. Ya no está Subotai. Yo, ¿qué quieres que te diga? De Subotai a este personaje, a este amigo, es que es un abismo. Es que no me llega. Es decir, es que me cansa. Ese como sería el equivalente a lo que supuso en su momento la polémica famosa del Jar Jar Binks, ¿no? Que a tanta gente pues no lo soporta. Tampoco es de mi mejor, Jar Jar Binks tampoco es de mis personajes preferidos. No es que lo defienda ahora tampoco, pero ya digo, sería una cosa así. Y luego tenemos que el doblaje, en este caso a mí me gusta mucho, porque hay un momento que están en una especie de profanación de tumba o algo así, en busca de una joya o una historia o el cuerno, y que bueno, cuando salen están allí los monjes protectores de la secta esta, protectores del objeto sagrado, y empiezan a hablar y tal y cual, y digo un momento, menos cháchara, y empieza la acción, ¿no? Me encanta esa frase, es uno de los momentos que más me han divertido. Y por lo general, ya digo, me lo tomo bien, normal y corriente. Tampoco es una oportunidad desechada, perdida, malograda, vale, y en fin, pero una pena, pero bien. Oye, estaba Schwarzenegger, quieras que no, pues sigue manteniendo su carisma, y por lo menos levanta un poco la película en este sentido. Y luego tenemos, bueno, al personaje este altísimo, este jugador de baloncesto, bueno, brutal también, en fin. Y creo que en general, pues bueno, ya digo, como divertimento y tal está bien. Es decir, no está al nivel, evidentemente, de la primera película, y le quita también mucha épica, carecemos de muchas cosas, pero bueno, como producto yo no estoy totalmente en contra, es decir, lo puedo ver, es un visionado que yo tengo, la puedo ver sin tirarme de la cabeza, ¿no? Uno de mis mejores amigos dice, no existe, Conan el Destructor no existe, como arrodillado allí rezando. Y tiene razón, ¿no? En fin, que traiciona bastante. Si ya en la primera, pues bueno, tenía su propia versión, si hubiera continuado esa evolución de la primera película, yo sé, hubiera habido incluso una tercera y una cuarta seguramente, no sé por qué esto. Luego tenemos ese Conan fake que nos trajo el Guerrero Rojo, la historia de Red Sonja, y bueno, que la verdad es que también es flojilla. La historia tampoco es mucho más allá, malogrando un personaje femenino brutal como era Red Sonja, con la debutante Brigitte Nielsen. En fin, fue un producto también un poco fallido. La veo, la verdad es que eso es incluso inferior a Conan el Destructor, pero bueno, la veo y tal, tampoco me lo paso regular, ¿no? Tampoco es que la revisite demasiado, pero bueno, en un momento determinado, a la hora de continuar ese mundo iborio, ¿no? De alguna manera, pues bueno, la veo y tal. Tampoco me parece de lo peor que se ha hecho. Hay películas mucho peores y más insufribles que esta, seguramente. Y bueno, esto es un poco el repaso un poco a la película, y creo que ya no tengo más imágenes, más historias, y creo que hasta aquí.
ya lo he hecho demasiado largo. Espero que os haya gustado. He intentado sintetizar, he reducido un montón de cosas porque la etapa de Robert Howard, la etapa de los cómics, o sea, eso tiene, eso eso da para programas sin programas, ¿no? Para ir haciendo capítulos, imagino, tanto de los libros como de los cómics, ¿no? Que sería muy interesante hacer charlas, ¿no? Con los diferentes tomos de Panini. De primer tomo, vamos a comentarlo, ¿no? Sería muy chulo. Pero bueno, hasta aquí mi digamos tributo o pequeño o humilde homenaje a este personaje de, sobre todo de Arnold Schwarzenegger, que ahora lo está pasando con sus operaciones de corazón, y espero que se recupere de una manera espectacular y que, bueno, solo se quede en ese pequeño susto. Y por supuesto, y hablar del Rob Cohen, a ver si no lo digo mal el nombre, Rob Cobb, bueno, que es el diseño de producción, que es el que creó el DeLorean de Regreso al Futuro. Tenemos que trabajó en Alien y en Aliens, en las dos producciones. Es decir, tenemos un tipo que está claro, lo vemos, que la calidad que tiene el diseño de producción de esta película es brutal, y que este hombre que ha fallecido recientemente en septiembre, lo hemos perdido este maldito año, y que bueno, Ron Cobb, de verdad, que vamos, si existe algo más allá de la muerte, pues que sea lo mejor, porque realmente nos ha trabajado y colaborado en los tan grandes momentos, de verdad que es que nos ha dado tanto, que bueno, es para hacer un homenaje muy especial, ¿no? Ya solo el diseño del DeLorean, por favor, sí, que eso ya hay que ponerle una estatua, ¿no? Directamente, ¿no? A este señor. Pero bueno, ya hasta aquí termino ya con todo el tributo a todos y cada uno de ellos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, chao, chao. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor.